para comenzar, este es un tema igual bastante poco común quizás, o quizás acá ya lo han tocado, pero la verdad es que en mi iglesia no se toca bastante este tema. Es sobre la perfección. Si le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy en día encuentran que son perfectos? ¿Alguna levantaría la mano? Bueno, este, como les dije, es un tema bastante complicado, ¿cierto? Pero para hablar más de este tema deberíamos saber la definición de qué es lo que es perfección, ¿cierto? Bueno, según los diccionarios tiene muchas definiciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en la Biblia. En la Biblia hay bastantes definiciones de la perfección. La primera que les voy a hablar es la perfección absoluta. Existe una sola persona que es perfectamente, o sea, absolutamente perfecta, ¿cierto? ¿Quién es esa persona? Jesús, ¿cierto? Nuestro Salvador. Esa es la primera definición de perfección, que solamente Dios, o sea, Jesús, solamente Él la tiene. Les quiero hacer una pregunta. ¿Los ángeles son perfectos? ¿Cierto? Estudiamos la lección que Satanás decía que él era perfecto, ¿cierto? Pero sin embargo, entró la maldad en él. Entonces, los ángeles son perfectos, pero no son absolutamente perfectos, ¿cierto? Porque vemos el claro ejemplo de Satanás, que era de los que estaban más arriba entre los ángeles. Él, a pesar de todo, cayó, ¿cierto? Entonces, solamente Dios tiene esa perfección absoluta, ¿cierto? La segunda definición que les voy a dar de perfección es perfección por naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Que siento que nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y si vamos a la definición de perfección por naturaleza, eso significa que nunca vamos a llegar a ser perfectos sino hasta que llegue Jesús y Él mismo nos entregue esa perfección, cuando Él regrese. Esto quiere decir que entonces vamos a ser pecadores durante toda la vida hasta que vuelva Jesús. La tercera definición que les voy a dar de perfección es sobre el sometimiento del carácter, que es la más importante. De hecho, el sometimiento del carácter es el único requisito para la salvación. ¿Por qué digo esto? Recordemos la historia de Jesús cuando estaba en la cruz. El ladrón que estaba junto a Jesús, ¿cierto? ¿Él conocía acerca del plan de Dios? ¿Realmente él conocía el plan de Dios? No, ¿cierto? No conocía nada. Sino que en ese momento, con lo poco que sabía, él sabía que era un pecador más. Sabía que tenía muchos errores. De hecho, él merecía morir en la cruz. Pero él sabía que Jesús no merecía morir en la cruz, ¿cierto? Él sabía que Jesús era el Salvador. Pero con lo poco que tenía, él sometió su carácter a Dios. ¿Qué le dijo a Jesús? Que él iba a estar en el cielo con él, ¿cierto? Entonces, el sometimiento del carácter es el único requisito para la salvación. Y esa es otra definición de perfección. Sometimiento del carácter es son distintas elecciones que nosotros tomamos de no pecar. Cuando elegimos adorar a Dios el sábado, es una elección de no pecar, ¿cierto? Cuando escogemos entregar a Dios lo que le corresponde, es una elección de no pecar, ¿cierto? Cuando elegimos elegir a Jesús, es una elección de no pecar, tal cual lo hizo el ladrón que estaba junto a Jesús, ¿cierto? Bueno, y este sometimiento del carácter nos lleva a la cuarta definición, que es la madurez del carácter, que es de lo que les voy a hablar en esta mañana. Que madurez del carácter también lo podríamos definir como perfección del carácter. Como les decía, el sometimiento del carácter nos lleva a la perfección del carácter. ¿Hablará realmente la Biblia sobre la perfección del carácter? Sí, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar un poco. Les voy a invitar a que busquemos en la Biblia Judas, capítulo 1, obviamente, versículo 24. ¿Algún hermano que lo pueda leer? Yo lo leo. Ya. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Amén, ¿cierto? Es esto una promesa, ¿no? Es una promesa, ¿no?
vemos cómo Él, no nosotros, ¿cierto? Sino que Él es capaz de preservarnos de caer. Cuando estos sentimientos se cruzan delante de nosotros, nosotros podemos entregar nuestra vida a las manos del Espíritu Santo. Y bueno, Él nos va a decir que en el momento de las tentaciones, va a decir que Cristo no haría eso. Y nosotros tampoco queremos hacerlo. Jesús es capaz, Él nos otorga y Él lo va a hacer por nosotros. Él va a ser quien se encargue de eso. Los siguientes dos versículos también son promesas bastante importantes. Segunda de Pedro 2:9. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Nos vamos a quedar con la primera mitad del versículo que dice: así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Esta es otra promesa, ¿cierto? Él nos ha librado de la tentación. ¿Qué hacemos entonces? Por lo tanto, Él, al no caer en la tentación, nos ha librado del pecado, ¿cierto? Esta es otra promesa. Amén. Esta mañana solamente quiero hablar de promesas, porque en la Biblia encontramos bastantes mandatos, ¿cierto? Pero esta vez solamente vamos a hablar sobre las promesas. Ahora, lo invito a buscar 1 Corintios 10, versículo 13. Amén. Ya. Este es uno de mis versículos favoritos. También lo leímos hoy día en la lección de escuela sabática, ¿cierto? Dice lo siguiente: no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Bueno, acá podemos ver dos promesas bastante importantes, ¿cierto? Que solo tendremos o solamente llegarán tentaciones que podamos soportar, ¿cierto? Quizás va a llegar un momento de nuestra vida en que nos encontremos tan débiles que no podamos soportar grandes tentaciones. Y el enemigo, Satanás, va a intentar atacarnos. Pero ¿qué nos dice esta promesa? Que Dios nos lo va a permitir, ¿cierto? Dios le va a decir a Satanás: espera un momento, él está débil. Él no puede soportar esa tentación. Entonces, esta promesa es maravillosa porque nos dice que no nos va a llegar ninguna tentación que no podamos soportar. Si caemos en esa tentación es solo porque nosotros quisimos, pero Dios nos promete que nosotros podemos resistir esa tentación. Y la segunda promesa nos dice que en la última parte del versículo, que junto con la tentación también nos va a dar la salida a esa tentación, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, seamos prácticos en un momento, ¿cierto? ¿Cuál es la única forma en que podemos rechazar esta promesa? Nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Nosotros elegimos el pecado. ¿Pero qué nos promete Dios? Que nosotros sí podemos vencer el pecado, ¿cierto? Entonces podemos vencer las tentaciones. Entonces, ¿por qué pecamos? Solamente por decisión propia. Varios de nosotros tenemos pecados que quizás son más constantes en nosotros o que no podemos aguantar, ¿cierto? Les quiero dar 3 consejos o 3 métodos que podrían servir para poder aguantar. Primero, les voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que es mejor cuando estamos enfermos? O supongamos que, no sé, nos da un infarto. ¿Es mejor que esté en un grupo de cirujanos tratando de solucionar esa enfermedad o problema? ¿O es mejor prevenirlo con nuestro estilo de vida? Mejor prevenir, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con esto. De repente llega el pensamiento a nuestra mente sobre el pecado, y cuando llegan esos pensamientos nosotros muchas veces no queremos hablar con Dios, no queremos orar, porque es tan malo nuestro pensamiento que decimos que no merecemos hablar con Dios, ¿cierto? Entonces deberíamos hacer todo lo contrario, ¿sí? Hablar con Dios. Entonces deberíamos hacer una oración preventiva, y específicamente sobre ese pecado. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos un pecado en especial que nos hace caer más que los demás, ¿cierto? Entonces deberíamos pedirle a Dios que Él haga lo necesario para que nosotros no caigamos en tentación. Pero debemos estar dispuestos a aceptar lo que sea necesario. Y son palabras grandes: hacer lo que sea necesario. Le estamos dando permiso a Dios para que haga lo necesario en nuestra vida para que no caigamos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios haga lo necesario? ¿Estamos dejando que Dios haga lo necesario? Muchas veces no, ¿cierto? O quizás la gran mayoría del tiempo no dejamos que Dios haga lo necesario. Y la segunda recomendación
es que algo que se ha perdido bastante, que es la memorización de textos bíblicos. Antes se practicaba más, de hecho ahora, bueno, por lo general los jóvenes últimamente tienen su Biblia en el celular, ¿cierto? Entonces eso evita también que aprendamos más de la Biblia, o que la estudiemos más, o que la memoricemos más. Porque muchos dicen, ¿para qué voy a memorizar si tengo la Biblia en todo momento en mi celular, ¿cierto? Pero un ejemplo es qué pasa si, no sé, estamos en la ducha, no podemos agarrar el celular, ¿cierto? O si estamos en la noche, en medio de la noche, despertamos con un pensamiento maligno y nos llega la tentación. No vamos a poder soportar, ¿cierto? Pero en cambio, si tenemos varios textos, promesas, aprendidos de memoria, los podemos recitar. ¿Y qué pasa si recitamos esos versículos? Nuestros pensamientos van a volver a las cosas eternas, a las cosas que Dios nos tiene preparadas, ¿cierto? Entonces, un consejo para evitar caer en la tentación sería la oración preventiva, la memorización de la escritura, y un tercer consejo que yo les daría sería los cantos. Muchos de los cantos incluso son más fáciles de aprender a veces, ¿cierto? Entonces cantar una canción linda que hable sobre Dios sería un método muy preventivo para eso, ¿ya? Pero estos son solo pequeños pasos para resistir la tentación. Todavía no estamos hablando sobre vencer al pecado, ¿cierto? Bueno, antes de continuar, les quiero hacer una pregunta. Ustedes que están acá hoy en día, ¿son realmente ustedes los que están acá hoy en día? ¿O me da lo mismo? ¿Soy yo realmente el que estoy acá? ¿O quizás realmente nuestro verdadero yo está cuando estamos solos, cuando estamos planeando quizás esos pecados terribles? Una pregunta bastante profunda, ¿cierto? Espero que reflexionemos en eso. Voy a leer 3 versículos más que son bastante excelentes, o sea, a mí me gustan demasiado. El primero es 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Amén. Bueno, estos versículos tienen como una advertencia de cierta parte, porque, ¿cuántos creemos en la palabra de Dios? Amén, ¿cierto? Pero ¿realmente creemos en todo lo que dice la Biblia? ¿Creemos en sus promesas? Amén. Espero que sí, ¿cierto? Ya. 2 de Corintios 10, 5. Dice lo siguiente: para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Bueno, este versículo, ¿qué nos dice al final? Que dice cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Si cada pensamiento que tuviéramos nosotros estuviera cautivo en Cristo, ¿podríamos ser capaces de pecar? Lo más probable es que no, ¿cierto? Jesucristo, sus pensamientos estaban cautivos en el Padre. Esa pregunta con seguridad es que sí, ¿cierto? ¿Y durante cuánto tiempo sus pensamientos estuvieron cautivos en el Padre? Aproximadamente 33 años, que fue lo que vivió Jesús, ¿cierto? ¿Jesús pecó alguna vez? Jamás, ¿cierto? Entonces eso es una de las formas de no caer en la tentación, de no pecar. Tener nuestros pensamientos cautivos en Jesucristo, ¿cierto? Esa es otra promesa que dice, para derribar argumentos y toda altivez de Dios y cautivar todo pensamiento de obediencia a Cristo. Entonces eso también es una promesa para nosotros, que nosotros podemos cautivar nuestro pensamiento en Cristo, ¿cierto? Bueno, también es una promesa que requiere también bastante fe, ¿cierto? Prácticamente pone nuestra fe al límite, porque nos está diciendo que podemos tener los mismos pensamientos que quizás tenía Jesús, ¿cierto? De someter todo a su Padre. El siguiente texto que quiero que busquemos es Gálatas 5, versículo 16. Amén. Para aclarar un poco a lo que se refiere a este versículo, en el versículo 17 dice, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este es otro asunto que quizás ya muchos lo saben. Acá lo que se refiere con carne, lo que se refiere es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya?
Hablamos también en la escuela sabática que muchas veces luchábamos contra lo que quería Dios, ¿cierto? Esa es nuestra carne, la naturaleza pecaminosa. Entonces prácticamente es que nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra el Espíritu. Entonces es una batalla. Y ahora sí voy a leer el versículo. Dice: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Voy a pedirle a un hermano si es que puede leer Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya. Que nos dice que somos atraídos por nuestra concupiscencia, ¿cierto? Que son prácticamente nuestros malos deseos. ¿Ya? Entonces, si lo contrastamos con el versículo 16 dice: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. O en otras palabras, no satisfaréis la concupiscencia de la carne. O sea que no vamos a... prácticamente no... Si no satisfacemos los deseos malos, no estamos pecando. Entonces prácticamente en el versículo 16 nos dice que si vivimos según el Espíritu, no vamos a pecar. Porque el pecado es satisfacer los deseos malos de la carne, ¿cierto? Entonces esta es una promesa bastante maravillosa para nosotros, que nos dice: vivir según el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea, vivir según el Espíritu y no vas a pecar. Pero quizá alguno de ustedes me va a decir que eso es mentira, porque según la experiencia que cada uno ha tenido de nosotros, me pueden decir: yo he vivido en el Espíritu y aún así sigo pecando, ¿cierto? Pero eso es el pensamiento que tenemos nosotros, según lo que nosotros entendemos y leemos. Pero creamos en la palabra de la Biblia, creamos en las promesas que Dios nos tiene. Espero que después de hoy día creamos más en lo que dice la Biblia y no en nuestra propia experiencia. Porque si creemos en nuestra propia experiencia, obviamente vamos a fracasar. Porque ningún pueblo ha logrado cumplir la misión. Tenemos todo en contra, ¿cierto? Pero creamos lo que dice la Biblia. El siguiente versículo Primera de Juan, capítulo 3. Bueno, este capítulo es bastante importante, pero vamos a centrarnos solamente en algunos versículos. El primer versículo es el 6. Primera de Juan 3:6. Dice lo siguiente: todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Si nos saltamos al 8, dice: en cambio el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Qué promesa más maravillosa, ¿cierto? O sea, ¿qué nos está diciendo acá? O sea, igual es complicado, a mí me costó al principio entenderlo, porque nos dice que si estudiamos, o sea, nos dice el versículo 6 que si permanecemos en él, no pecamos, ¿cierto? Pero, ¿cómo es esto posible, cierto? Si prácticamente todos los días pecamos. ¿Cómo es posible? Nosotros deberíamos reclamar esa promesa, deberíamos permanecer en el Espíritu. Estos versículos están en tiempo presente. O sea, que quiere decir que en el momento en que nosotros estamos no pecando, o sea, somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero en el momento en que estamos pecando y que caemos en el pecado, somos hijos del diablo. Podemos estar en un momento en un lado y en un momento en el otro. O sea, que en un momento estamos siendo de Dios y en otro momento somos del enemigo, ¿cierto? Bueno, esta cita se encuentra en un devocional de la hermana Elena. Dice lo siguiente: nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma, no espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza, a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos los que confiere un privilegio tan elevado y santo. En un momento Jesucristo nos pidió que fuéramos perfectos, ¿cierto? Acá la hermana dice que Él no nos pediría perfección si Él mismo no otorgaría esa perfección a nosotros. O sea que en realidad
en algún momento vamos a llegar a ser perfectos. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Y será posible eso quizás un poco antes de que llegue Jesús? Ahora vamos a averiguarlo. Ya. Bueno, una pequeña ilustración. Supongamos que tenemos nuestras manos. Ya. Jesús nos quiere entregar el regalo, que es la gracia perdonadora. ¿Cuántos de ustedes han aceptado la gracia perdonadora? Todos, ¿cierto? Y Dios nos regala en nuestras manos la gracia perdonadora. Pero Dios, ¿qué nos dice? Que nos tiene otro regalo hacia nosotros. Y nosotros tenemos otra mano para recibirla, ¿cierto? Y esa es la gracia para vencer. La gracia para vencer es muy importante, incluso más importante que la gracia perdonadora. Porque la gracia perdonadora en algún momento se va a acabar. Cuando Jesucristo salga del santuario y termine su obra perdonadora y el tiempo de gracia acabe, lo que va a prevalecer es la gracia para vencer. ¿Y cómo forjamos esa gracia para vencer? Perfeccionando nuestro carácter. Perfección de carácter. Es de lo que he estado hablando. Y como les dije anteriormente, el único requisito para ser salvos es el sometimiento del carácter, ¿cierto? Y bueno, eso prácticamente podemos conocer mucho de Dios o poco de Dios y entregarlo todo a Dios a pesar de que sea poco o mucho, y nos vamos a salvar igual. Entonces quizás, si estoy hablando de perfección de carácter, quizás estamos perdiendo el tiempo, ¿no? ¿O no lo ven así? No, ¿cierto? Porque el perfeccionamiento del carácter es algo muy importante. Va más allá de nuestra salvación. Esto va más allá de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Esto va en el gran conflicto que tiene Jesucristo y Satanás. El perfeccionamiento del carácter es lo que nos va a guiar a la victoria de Dios ante Satanás. Bueno, entonces, estudiando todo lo que estos versículos, estas promesas más que nada, enseña la Biblia sobre la perfección del carácter previo a la segunda venida de Jesús. Amén, ¿cierto? Bueno, el último versículo, quiero que leamos Apocalipsis 7, desde el versículo 1, dice: Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta es otra promesa bastante fuerte, ¿cierto? Que Dios no va a permitir que este mundo se acabe sin que haya sellado a su pueblo, sin que haya protegido a su pueblo. Esto está hablando de los 144.000, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Ahora vayamos al texto que leímos antes de empezar, que dice 14, 4 y 5. Voy a leer el 1 para contextualizar un poco. Dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Y ahora me voy a enfocar en el 5. Dice: Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. No, podríamos ponernos a discutir si los 144.000 son literales o no, pero eso no es el asunto hoy en día, sino que es capaz Dios de sellar a un pueblo. ¿Es capaz Dios de llevar a un pueblo a la victoria? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Y qué nos dice acá? En el versículo 5 dice: Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Bueno, contextualizando, este es el mensaje previo al mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Los mensajes de los 3 ángeles están antes de la venida de Jesucristo, ¿cierto? Entonces lograremos llegar a la perfección de carácter antes de que Jesucristo venga. Amén. Amén, ¿cierto? Esa es una promesa bastante interesante que Dios nos tiene. Para terminar, quiero contextualizar un poco. A través de la historia vemos que, bueno, ningún pueblo ha podido cumplir la misión que Dios le ha dado, ¿cierto? Ninguno la ha cumplido. Entonces el enemigo tiene todo a su favor, porque la evidencia le da todo a su favor. Cuando empezaron los discípulos a predicar, él prácticamente estuvo escondido por un tiempo, ¿cierto? Pongámonos en el lugar de Satanás, ¿cierto? Él decía, por ejemplo, ya los cristianos están haciendo bien su trabajo, o los discípulos, los primeros discípulos
Entonces él quizás esperó a que ellos murieran para volver a dominar en el mundo, ¿cierto? Murieron los discípulos y el cristianismo bajó su guardia, ¿cierto? El enemigo volvió a dominar sobre esta tierra. Pero de repente, en una iglesia, llega un reformador y clava las 95 tesis y de nuevo se levanta un pueblo contra Satanás, ¿cierto? Pero él espera nuevamente porque funcionó en el pasado y esperó a que esos reformadores murieran y él tomara el control nuevamente. La evidencia siempre ha estado contra nosotros, ¿cierto? Contra el pueblo que nunca ha podido cumplir la misión. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa hoy en día? Se levantó un pueblo ahora, un pueblo cristiano, el remanente de Dios. Pero ¿qué nos dice Dios ahora? Que nosotros vamos a tener la victoria. Que su pueblo va a ser sin mancha, ¿cierto? Vamos a tener un pueblo victorioso. Creamos en lo que dice la Biblia, no creamos en la experiencia, porque la experiencia juega todo en nuestra contra. Porque, como decía, ningún pueblo ha cumplido la misión que le han encomendado. Pero ¿qué nos promete Dios ahora? Que vamos a triunfar, ¿cierto? Que el conflicto entre el bien y el mal, al final, Jesucristo versus Satanás, ¿quién va a ser el victorioso? Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿es importante o no importante el perfeccionamiento del carácter? Esto va a ser lo que nos va a llevar a la victoria. Como les decía, solo basta con someter el carácter para la salvación, pero el perfeccionamiento del carácter va a hacer que cada uno de nosotros ponga un granito de arena en esa victoria que es para Jesucristo. Amén. Bueno, y eso ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por el mensaje que nos has entregado esta mañana, Señor. Gracias por las promesas que tú nos regalas, Señor, de que al fin tu pueblo va a cumplir la misión. Esperamos que podamos perfeccionar nuestro carácter, Señor, para aportar con un pequeño grano de arena para tu gran victoria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.